Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a adentrar en el Catatumbo colombiano, una región que últimamente ha estado en el ojo del huracán. Ya saben, guerrillas, grupos armados, narcotráfico, un panorama Sí, un panorama bastante complejo. complejo y desafiante sin duda. Sin duda, el Catatumbo siempre ha sido un hervidero de tensiones con el ELN y las disidencias de las FARC luchando por el control. Bueno, en medio de todo esto, la población civil tratando de sobrevivir. Exacto. Y ahora con esta nueva ofensiva del presidente Petro, la situación se está volviendo aún más interesante. Tenemos información que sugiere que su estrategia no se limita solo a lo militar. Claro, como tú dices, es una estrategia multifacética. Por un lado, tenemos la fuerza militar. 63 miembros del bloque Magdalena Medio del ELN se han desmovilizado ¡Wow! y han entregado 54 54. juguetes. Juguetes. Interesante. ¿Es una forma de referirse a las armas? Es un recordatorio de cómo las plataformas digitales influyen en la forma en que se comunica la información, incluso en contextos de conflicto. Pero más allá de este detalle curioso, lo que realmente llama la atención es la recompensa que el gobierno está ofreciendo por información sobre los líderes del ELN. Estamos hablando de 3.000 millones de... Eso es una suma considerable. ¿Crees que esta estrategia de recompensas puede ser efectiva o solo genera un ambiente de paranoia y desconfianza dentro del grupo? Pues probablemente ambas cosas. Por un lado es un incentivo para que algunos miembros del ELN colaboren con el gobierno, pero por otro lado sí genera un clima de sospecha y de miedo. Imagínate estar en la piel de un guerrillero, sabiendo que cualquiera a tu alrededor podría estar buscando una recompensa a costa tuya. Claro, es como vivir con la incertidumbre constante. Exactamente. Eso nos lleva a la otra cara de la moneda, la apuesta de Petro por los programas sociales. Ofrecer a los jóvenes del ELN acceso gratuito a la universidad y oportunidades de trabajo social si dejan las armas es un cambio radical. Sin duda. Es una apuesta audaz. Es como decirle a estos jóvenes, hay un futuro para ti fuera del conflicto. Puedes tener una educación, un trabajo digno, una vida en paz. Pero la pregunta es, ¿será suficiente para convencerlos de abandonar las armas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque al final la decisión está en sus manos. Y no solo se trata de los jóvenes. Petro también está inyectando billones de pesos en el gran pacto social para el Catatumbo. Esto incluye apoyo para que los agricultores abandonen el cultivo de coca. ¿Crees que ese enfoque integral puede ser la clave para la paz en la región? Bueno, es un paso en la dirección correcta. Al abordar las causas subyacentes del conflicto como la pobreza y la falta de oportunidades, se crea un terreno más fértil para la paz. Porque si no se ofrece una alternativa viable, es muy difícil romper el ciclo de violencia y pobreza. Pero la situación es compleja y no todos ven con buenos ojos las medidas de Petro. La fuente menciona críticas de la derecha, que lo acusan de usar la crisis para su propio beneficio político, especialmente con las elecciones de 2026 en el horizonte. Siempre existe el riesgo de que la política se mezcle con la tragedia humana. Y el Catatumbo, con su historia de conflicto y tensiones, es un escenario propicio para este tipo de juegos de poder. Y hablando de política, no podemos ignorar el debate sobre la conmoción interior, la medida constitucional que le otorga a Petro poderes especiales para manejar la crisis en la región. Es un tema delicado. La conmoción interior le permite al presidente tomar medidas extraordinarias en situaciones de grave alteración del orden público, pero para algunos es una herramienta que puede usarse para concentrar el poder y socavar las libertades civiles. ¿Cómo podemos entender la conmoción interior sin caer en la paranoia o la desinformación? ¿Realmente limita las libertades o es una medida necesaria para restablecer el orden? La clave está en la transparencia y el control. La conmoción interior debe ser una medida excepcional con límites claros y sujeta a la supervisión del Congreso y la justicia. El problema es que en el pasado se ha utilizado de forma abusiva, lo que genera desconfianza y temor. Y por si fuera poco, también hay preocupación por el posible aumento de impuestos. Es cierto, pero según la información que tenemos el gobierno, se enfocaría en los juegos de azar y las grandes empresas. No se trata de cargar con más impuestos al ciudadano de a pie, sino de buscar recursos para financiar los programas sociales que se necesitan con urgencia en el Catatumbo. De acuerdo, es importante tener claro ese detalle. Sin duda, en medio de tanta información a veces contradictoria, es crucial analizar las fuentes, contrastar la información y formar nuestra propia opinión. Totalmente. Y hablando de formar nuestra propia opinión, no podemos olvidar el lado humano de esta historia. La fuente menciona el rescate de 25 agricultores que quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. Lo que más me impactó es que para ellos la intervención militar es la única solución. Es desgarrador, ¿verdad? Es una muestra de cómo la violencia se ha normalizado en la región. Cuando la gente ve al ejército como la única opción para resolver sus problemas, significa que algo anda muy mal. Es una señal de que la violencia se ha enquistado en el tejido social. La pregunta es, ¿cómo se reconstruye un tejido social tan dañado? ¿Cómo se les devuelve la esperanza a quienes solo han conocido la guerra? Es la pregunta del millón. Es un desafío enorme sin duda. Requiere un compromiso a largo plazo no solo del gobierno, sino de toda la sociedad.
Hablando de la percepción del conflicto, me parece interesante cómo la fuente menciona el caso del periodista Néstor Morales, quien supuestamente minimizó la presencia del ejército en la región calificándola de turística. Sí me llamó la atención ese detalle. ¿Cómo es posible que haya visiones tan diferentes de la misma realidad? ¿Es un problema de desinformación, de manipulación mediática o simplemente de perspectivas? Yo creo que hay un poco de todo. La información sobre el Catatumbo, como en muchos conflictos, está sujeta a interpretaciones, intereses y agendas. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la forma en que se presenta la información. A veces la necesidad de simplificar o de buscar la noticia impactante puede llevar a distorsionar la realidad. Claro. Y eso nos lleva de vuelta a la estrategia de Petro. Más allá de las opiniones y las críticas, ¿crees que este enfoque multifacético tiene posibilidades de éxito a largo plazo? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado? Es difícil hacer predicciones. La historia de Colombia nos muestra que la paz es un camino lleno de obstáculos. Hay desconfianza, hay intereses en juego, hay actores que se benefician del conflicto. En el caso del Catatumbo, la situación se complica aún más por la presencia de otros grupos armados ilegales como narcotraficantes y paramilitares. Claro, es un entramado complejo donde las líneas entre lo político, lo criminal y lo social se desdibujan. Y no podemos olvidar la influencia de factores externos como la crisis en Venezuela, que inevitablemente tiene un impacto en la dinámica del conflicto en la región. Exacto, el Catatumbo no es una isla. Lo que ocurre allí está conectado con dinámicas regionales e internacionales, y eso hace que la búsqueda de soluciones sea aún más compleja. Ante este panorama tan desalentador, uno se pregunta, ¿hay alguna esperanza para las comunidades que viven en el Catatumbo? ¿O están condenadas a vivir en un ciclo perpetuo de violencia? Yo creo que la esperanza siempre existe. La voluntad de diálogo, la búsqueda de soluciones pacíficas, la construcción de un futuro donde la violencia no sea la norma, son semillas que se pueden sembrar y cultivar incluso en los terrenos más áridos. Esas semillas necesitan un terreno fértil para crecer. ¿Qué se necesita para crear ese terreno fértil en el Catatumbo? ¿Qué papel juegan las instituciones, la sociedad civil, las comunidades locales? Se necesita un compromiso de todos los actores. Las instituciones deben ser garantes de los derechos, la justicia y la seguridad. La sociedad civil debe ser un motor de cambio, un espacio de diálogo y reconciliación. Y las comunidades locales deben ser protagonistas de su propio destino. Es un trabajo conjunto, un tejido que se construye hilo a hilo. En este tejido, cada historia individual, cada acto de resistencia, cada gesto de paz tiene un valor incalculable. Exactamente. No podemos perder de vista la dimensión humana del conflicto. Detrás de las cifras, las estadísticas y los análisis hay personas reales que sufren, que luchan, que sueñan con un futuro mejor. Y esas historias merecen ser escuchadas, visibilizadas, amplificadas. Totalmente. Porque al final la paz no es un concepto abstracto, sino la suma de miles, millones de historias individuales que convergen en un mismo anhelo: vivir en un mundo donde la violencia no sea la única opción. Creo que es un buen momento para recapitular lo que hemos explorado en esta inmersión en el Catatumbo. Empezamos hablando de la ofensiva militar de Petro y su apuesta por una estrategia multifacética que incluye programas sociales y una fuerte inversión económica. Vimos cómo la tecnología, en este caso las plataformas digitales, juegan un papel importante en la forma en que se comunica y se percibe el conflicto. Y analizamos la controversia en torno a la conmoción interior, una medida que, si bien puede ser necesaria en situaciones extremas, también genera desconfianza y temor por su potencial para ser utilizada de forma abusiva. También hablamos de la importancia de analizar la información de forma crítica, de contrastar las diferentes perspectivas y de no dejarnos llevar por la manipulación mediática o la desinformación, y sobre todo de no olvidar la dimensión humana del conflicto, las historias de quienes viven en el Catatumbo y que sueñan con un futuro en paz. Y aunque el panorama es complejo y hay muchos desafíos por delante, creo que la esperanza sigue viva. La voluntad de diálogo, la búsqueda de soluciones pacíficas y el compromiso de todos los actores son las claves para construir un futuro mejor para el Catatumbo y para toda Colombia. Totalmente. Y aunque el panorama es complejo y hay muchos desafíos por delante, creo que lo importante es mantener esa esperanza viva. Sin duda, la esperanza es el motor que nos impulsa a seguir buscando soluciones. Exacto. La esperanza es fundamental para seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión en el Catatumbo. Hemos navegado por un mar de información, analizado diferentes perspectivas y tratado de comprender la complejidad de un conflicto que lleva décadas enraizado en la región. Hemos visto cómo la estrategia de Petro, con su enfoque multifacético, busca romper con los esquemas del pasado. Pero también hemos visto cómo la desconfianza, los intereses en juego y la influencia de factores externos complican el panorama. Y en medio de toda esta complejidad, es fácil perder de vista lo esencial al impacto del conflicto en la vida de las personas. Esas historias de resistencia, de lucha por la supervivencia, de anhelo de paz, son las que realmente nos interpelan
y nos hacen reflexionar sobre la importancia de buscar soluciones. Porque al final lo que está en juego en el Catatumbo no son solo estadísticas o territorios, sino vidas humanas. Y cada vida humana tiene un valor incalculable. Creo que este es un buen punto para cerrar nuestra inmersión en el Catatumbo. De acuerdo. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar para contribuir a la construcción de la paz en el Catatumbo y en Colombia en general? Es una pregunta que nos interpela a todos. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de nuestros compatriotas. La paz no es solo responsabilidad del gobierno, es un compromiso de todos. Informarnos, sensibilizarnos, apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz son pequeños pasos que pueden marcar la diferencia. Y sobre todo recordar que la paz no es un regalo, es una construcción colectiva que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Y para quienes quieran profundizar más en estos temas, les recomendamos que escuchen el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis, entrevistas y reportajes que les ayudarán a comprender mejor la realidad del país. Denle me gusta y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún episodio. Hasta la próxima.